Vivimos en un mundo donde la rutina y los patrones parecen ser la fuerza motriz de nuestras vidas. El día comienza con los mismos gestos, los mismos pensamientos y la misma sensación de que estamos simplemente cumpliendo un papel. Nos convertimos en piezas de un engranaje, moviéndonos sin conciencia, como si fuéramos prisioneros de lo que esperamos de nosotros mismos y de lo que el mundo exige. Friedrich Nietzsche veía esta forma de vivir como uno de los mayores riesgos que alguien podría enfrentar, la pérdida de la propia autenticidad. Advertía sobre el peligro de conformarnos con la vida que nos es impuesta, sin jamás cuestionar, sin nunca buscar el propósito real que solo nace de la reflexión y de la verdadera voluntad. Para Nietzsche, vivir sin sentido es una forma de autoprisionarnos, de renunciar a la libertad que solo la conciencia plena puede ofrecer. Este modo automático es, en realidad, un ciclo vicioso. Cuanto más nos entregamos a él, más nos alejamos de nuestra esencia, de nuestra capacidad de crear, de innovar, de vivir con intensidad. A medida que cada día pasa en piloto automático, el verdadero yo se va apagando, dejando solo el reflejo de algo que podría ser mucho más. Y la gran reflexión que Nietzsche nos propone es: ¿cuánto tiempo estás dispuesto a vivir sin cuestionarte? Vivir en modo automático es, en las palabras de Nietzsche, una rendición silenciosa a la conformidad. Es la aceptación tácita de las normas sociales, la renuncia a la reflexión crítica y la sumisión a un ritmo predeterminado. La sociedad moderna, con sus complejas estructuras y expectativas, frecuentemente nos atrae hacia esta zona de confort superficial, donde la repetición y la previsibilidad dominan. Al convertirnos en meros engranajes de un sistema mayor, perdemos la capacidad de pensar por cuenta propia, de cuestionar los dogmas y de perseguir nuestros propios valores. La individualidad se desvanece, dando lugar a la masa, un rebaño homogéneo que se mueve en dirección a objetivos preestablecidos sin cuestionar su rumbo. Nietzsche veía esta tendencia con gran aprehensión, pues creía que la búsqueda por la singularidad y por la autosuperación era fundamental para la evolución humana. Vivir en modo automático nos impide desarrollar nuestros talentos, expresar nuestra originalidad y dejar una marca auténtica en el mundo. Es como si le diéramos la espalda a nuestra propia esencia, permitiendo que otros dictasen lo que debemos pensar, sentir y hacer. La búsqueda por aprobación, el miedo al rechazo y la necesidad de pertenencia nos aprisionan en un ciclo vicioso de conformismo, donde la originalidad y la autenticidad son sacrificadas en nombre de la aceptación social. Para Nietzsche, la mayor amenaza a la humanidad no residía en el dolor o en el sufrimiento, sino en la pérdida de la capacidad de pensar por sí mismo, de cuestionar las verdades establecidas y de buscar la propia identidad. La muerte de la voluntad de poder y la apatía existencial. La voluntad de poder, un concepto central en la filosofía de Nietzsche, es la fuerza motriz que nos impele a crecer, a superar obstáculos y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Es la búsqueda incesante por significado, por conocimiento y por autodominio. Vivir en modo automático asfixia esta voluntad, transformándola en una rutina estéril, en una existencia desprovista de propósito y dirección. Al seguir ciegamente los dictámenes sociales, abandonamos la responsabilidad de crear nuestros propios valores y de definir nuestros propios objetivos. La vida se convierte en una repetición exhaustiva de tareas y obligaciones, sin espacio para la pasión, la creatividad y la búsqueda por la excelencia. La apatía existencial es el resultado inevitable de esta condición. La ausencia de desafíos y la falta de propósito nos conducen al tedio, a la indiferencia y a la falta de sentido. La vida pierde su sabor, transformándose en una experiencia monótona y sin gracia. Nietzsche veía el tedio como uno de los mayores enemigos del ser humano, pues él nos impide actuar, crear y transformarnos. La voluntad de poder, cuando es negligenciada, vuelve contra nosotros mismos, manifestándose en frustraciones, resentimientos y autodestrucción. Es como si la energía vital, que debería impulsarnos hacia adelante,
fuese canalizada hacia adentro, corroyendo nuestra alma y aprisionándonos en un ciclo de autocompasión. Para Nietzsche, la única forma de escapar de esta trampa es despertar la voluntad de poder, desafiando los límites impuestos por la sociedad y buscando la autosuperación. Superficialidad en las relaciones y la soledad disimulada. Vivir en modo automático impacta profundamente la calidad de nuestras relaciones. Al convertirnos en meros actores en un escenario social, perdemos la capacidad de conectarnos genuinamente con los otros, de expresar nuestras emociones y de construir lazos auténticos. Las relaciones se vuelven superficiales, basadas en convenciones sociales, expectativas e intereses mutuos, en lugar de ser nutridas por sentimientos genuinos y por una profunda comprensión mutua. La comunicación se limita a frases hechas, a conversaciones triviales y a demostraciones de afecto vacías. La honestidad y la vulnerabilidad son sustituidas por máscaras sociales que nos impiden revelar quiénes realmente somos. La soledad existencial es el resultado inevitable de esta superficialidad. Incluso rodeados por personas, nos sentimos aislados, incomprendidos y desconectados. La falta de relaciones significativas nos priva del apoyo emocional, del intercambio de experiencias y del sentido de pertenencia que son esenciales para nuestro bienestar. Nietzsche veía la soledad como una experiencia fundamental en la búsqueda por la individualidad, pero no como un estado de aislamiento permanente. La soledad, cuando es elegida conscientemente, puede ser un espacio de reflexión y autodescubrimiento, donde podemos conectarnos con nuestra esencia y fortalecer nuestra voluntad de poder. Sin embargo, la soledad impuesta por el modo automático es diferente. Es una soledad amarga que nos enferma y nos aleja de la vida. Para Nietzsche, la solución para la soledad existencial no es la búsqueda por relaciones superficiales, sino la construcción de lazos auténticos, basados en la honestidad, en la confianza y en la comprensión mutua. Es preciso atreverse a ser vulnerable, atreverse a expresar nuestros sentimientos y atreverse a mostrar quiénes realmente somos. Nihilismo y la pérdida del sentido de la vida. Vivir en modo automático nos aleja de la capacidad de sentir placer, de apreciar la belleza del mundo y de alegrarnos con las pequeñas cosas de la vida. La rutina, la previsibilidad y la ausencia de desafíos nos anestesian, volviéndonos insensibles a las experiencias que deberían brindarnos alegría y satisfacción. La búsqueda incesante por resultados, la presión por productividad y la constante comparación con los otros nos impiden disfrutar el presente, de saborear cada momento y de celebrar las pequeñas victorias. El placer se convierte en una necesidad, un objetivo a ser alcanzado, en lugar de ser una consecuencia natural de la vida. La ascensión del nihilismo, la creencia de que la vida no tiene sentido y que todos los valores son vanos, es el resultado inevitable de esta pérdida de placer. Cuando la vida pierde su color, su gracia y su emoción, nos volvemos escépticos, desilusionados y desesperanzados. Creemos que nada vale la pena, que todo es fútil y que la existencia es un absurdo. Nietzsche veía el nihilismo como uno de los mayores peligros de la modernidad, pues él destruye la voluntad de vivir y nos aleja de la búsqueda por significado y propósito. Para Nietzsche, la única forma de combatir el nihilismo es abrazar la vida en su totalidad, con todas sus contradicciones, dolores y alegrías. Es preciso amar el destino, aceptar el sufrimiento como parte de la experiencia humana y buscar la belleza y el placer en cada momento. Es preciso cultivar la alegría, la gratitud y la pasión para que la vida se convierta en una experiencia rica, vibrante y significativa. La disolución de la autenticidad y el imperio de la falsedad. Vivir en modo automático nos aleja de nuestra autenticidad, de nuestra verdad interior y de nuestra capacidad de ser quienes realmente somos. Al conformarnos con los estándares sociales, nos convertimos en actores en un teatro,
interpretando papeles que no corresponden a nuestra esencia. La falsedad se instala en nuestras vidas, manifestándose en máscaras sociales, en comportamientos hipócritas y en palabras vacías. La autenticidad, que para Nietzsche es la capacidad de ser fiel a sí mismo, de expresar sus emociones y de vivir de acuerdo con sus valores, se vuelve una rareza. La sociedad nos anima a ser políticamente correctos, a agradar a los otros y a esconder nuestras imperfecciones. La búsqueda por la aprobación social nos lleva a negar quiénes somos, a disfrazar nuestros defectos y a adoptar comportamientos que no condicen con nuestra verdad interior. La disolución de la autenticidad nos transforma en seres fragmentados, divididos entre lo que somos y lo que los otros esperan que seamos. Esta división causa sufrimiento, conflictos internos y una constante sensación de insatisfacción. Nietzsche creía que la autenticidad es la clave para la felicidad y para la realización personal. Al ser auténticos, nos conectamos con nuestra esencia, expresamos nuestro potencial y encontramos un propósito para nuestra vida. Para Nietzsche, la única forma de escapar de la falsedad es despertar la voluntad de poder, desafiando los límites impuestos por la sociedad y buscando la autosuperación. Es preciso atreverse a ser diferente, atreverse a cuestionar y atreverse a ser quienes realmente somos. La estagnación espiritual y la parálisis del alma. Vivir en modo automático nos impide crecer espiritualmente, profundizar nuestra conexión con el universo y desarrollar nuestro potencial de trascendencia. La rutina, la previsibilidad y la ausencia de desafíos nos aprisionan en una zona de confort donde no hay espacio para la transformación, la búsqueda por la verdad y la elevación de la conciencia. El crecimiento espiritual exige esfuerzo, coraje y la disposición de salir de la zona de confort. Es preciso enfrentar desafíos internos, superar obstáculos y aprender con las experiencias de la vida. Al vivir en modo automático, abdicamos de la responsabilidad de cultivar nuestra alma, de expandir nuestros horizontes espirituales y de conectarnos con la fuente divina. La parálisis del alma es el resultado inevitable de esta condición. El alma, que para Nietzsche es la parte más profunda y esencial del ser humano, se vuelve mustia, reseca y sin vida. La ausencia de desafíos, la falta de propósito y la ausencia de experiencias significativas nos impiden desarrollar nuestro potencial espiritual. Nietzsche creía que el alma humana es como un músculo, que necesita ser ejercitado para crecer y fortalecerse. La estagnación del alma es la peor forma de sufrimiento, pues ella nos aleja de la vida, de la alegría y de la realización. Para Nietzsche, la única forma de combatir esta estagnación es despertar la voluntad de poder, buscando la autosuperación y abrazando la vida en su totalidad. Es preciso atreverse a aprender, atreverse a experimentar y atreverse a transformarse. La vida es un viaje espiritual y el alma es la guía que nos impulsa en este viaje. El aislamiento del mundo y la pérdida de la conexión cósmica. Vivir en modo automático nos aleja del mundo, de la naturaleza y de los otros seres humanos. La rutina, la tecnología y la superficialidad de las relaciones nos aíslan, impidiéndonos sentir la belleza del mundo, de apreciar la compañía de los otros y de conectarnos con la esencia de la vida. La alienación es el sentimiento de extrañamiento, de desconexión y de soledad que surge cuando nos alejamos de nuestra propia naturaleza y de la naturaleza del mundo. La pérdida de la conexión con el mundo nos impide sentir alegría, gratitud y compasión. Creemos que estamos separados del todo, que somos seres aislados y que la vida es una lucha constante. Nietzsche creía que la conexión con el mundo es esencial para nuestra felicidad y para nuestro bienestar. Al conectarnos con la naturaleza, con los otros seres humanos y con la esencia de la vida, podemos encontrar un propósito, un significado y una alegría que nos impulsan a vivir. Para Nietzsche, la única forma de combatir la alienación es despertar la voluntad de poder, buscando la autosuperación y abrazando la vida en su totalidad.
es preciso atreverse a conectar con el mundo, atreverse a sentir y atreverse a amar. La vida es una experiencia de conexión, y el alma es el eslabón que nos une a todos los seres y a todo lo que existe. El entumecimiento de la sensibilidad y la ausencia de pasión. Vivir en modo automático nos roba la capacidad de sentir plenamente, de experimentar las emociones en su totalidad y de entregarnos a la vida con pasión y entusiasmo. La rutina, la previsibilidad y la ausencia de desafíos nos anestesian, volviéndonos insensibles a las experiencias que deberían brindarnos alegría, tristeza, rabia y amor. El entumecimiento de la sensibilidad nos impide apreciar la belleza del mundo, de sentir la profundidad de las relaciones humanas y de conectarnos con nuestra esencia. Nietzsche creía que la pasión es el combustible que nos impulsa a vivir, a crear y a transformar el mundo. Sin pasión, la vida se vuelve monótona, sin gracia y sin sentido. La ausencia de pasión nos lleva al tedio, a la apatía y a la falta de motivación. Creemos que nada vale la pena, que todo es fútil y que la existencia es un absurdo. Para Nietzsche, la única forma de combatir el entumecimiento de la sensibilidad es despertar la voluntad de poder, buscando la autosuperación y abrazando la vida en su totalidad. Es preciso atreverse a sentir, atreverse a expresar nuestras emociones y atreverse a vivir con pasión y entusiasmo. La vida es una experiencia sensorial y el alma es el receptáculo de nuestras emociones, la pérdida de la libertad y la esclavitud de la rutina. Vivir en modo automático nos aprisiona en una rutina que nos aleja de la libertad, de la autonomía y de la capacidad de elección. La repetición, la previsibilidad y la ausencia de desafíos nos vuelven esclavos de un sistema que nos controla y nos limita. La rutina nos impide experimentar cosas nuevas, de correr riesgos, de explorar nuestros potenciales y de vivir una vida auténtica. La libertad es la capacidad de tomar decisiones conscientes, de actuar de acuerdo con nuestros valores y de buscar nuestros propios objetivos. La pérdida de la libertad nos lleva a la frustración, a la insatisfacción y a la sensación de aprisionamiento. Creemos que no tenemos control sobre nuestras vidas y que estamos a merced de las circunstancias. Nietzsche creía que la libertad es esencial para la realización personal y para la búsqueda del superhombre. Para Nietzsche, la única forma de combatir la esclavitud de la rutina es despertar la voluntad de poder, desafiando los límites impuestos por la sociedad y buscando la autosuperación. Es preciso atreverse a cambiar, atreverse a experimentar y atreverse a vivir de forma diferente. La vida es un viaje de libertad y el alma es el espíritu que nos impulsa a volar. El llamado a la autosuperación y la búsqueda del Übermensch. Para Nietzsche, la única forma de escapar del peligro oculto de vivir en modo automático es abrazar la autosuperación y buscar la figura del superhombre, Übermensch. El superhombre no es un ser sobrehumano, sino un ideal, un modelo de vida que representa la fuerza, la libertad, la creatividad y la autenticidad. Es aquel que se libera de las amarras de la moralidad tradicional, que crea sus propios valores y que vive de acuerdo con su propia voluntad. La búsqueda del superhombre es un viaje de autodescubrimiento, de autoconocimiento y de autotransformación. Es preciso desafiar los límites impuestos por la sociedad, cuestionar las verdades establecidas y buscar la propia identidad. La autosuperación es el proceso constante de superarnos nuestros miedos, nuestras flaquezas y nuestros límites para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Es preciso atreverse a arriesgar, atreverse a experimentar y atreverse a transformarse. Nietzsche creía que todos nosotros tenemos el potencial de convertirnos en superhombres, de alcanzar la plenitud y la excelencia. Sin embargo, este viaje exige esfuerzo, coraje y la disposición de abrazar la vida en su totalidad, con todas sus contradicciones, dolores y alegrías. El superhombre no huye del sufrimiento, sino que lo utiliza como una herramienta para el crecimiento y para el autodescubrimiento.
La búsqueda del superhombre es un desafío constante, una lucha incesante contra la mediocridad y contra nuestra propia naturaleza. Es preciso abrazar la vida con pasión, con alegría y con gratitud, para que podamos vivir una existencia plena, auténtica y significativa. Si este video te inspiró, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que expanda tu mente y espíritu. ¿Qué otros temas te gustaría que abordáramos? Tu opinión es crucial para que sigamos creciendo juntos en este viaje. Hasta la próxima.